buenos días. Soy Jodier, estudiante de la carrera de Sociología. Igualmente mi compañero Ricardo Angarita, que se encuentra aquí presente conmigo. Les vamos a exponer un poco de el tema formas de interacción social. Vamos a llevar lo teórico a lo práctico, a cómo está eso presente en nuestro día a día. Vamos a cambiar un poco de lo textual a lo como lo vemos nosotros en nuestro día a día, como ya dije. Los dejo con el compañero Ricardo Angarita. Muchas gracias, compañeros Jodier. Para todos, bienvenidos a esta exposición que hace parte del curso de Corrientes del Pensamiento Sociológico y que puntualmente para esta tarea 2 nos habla de cómo la interacción social es el generador de cohesión, ¿sí? A partir de ahí entendimos una realidad de por qué el trabajo colaborativo en esta fase y entendimos también de las diferentes realidades que cada uno de nosotros tiene en sus diferentes territorios. Jodier se encuentra desde la ciudad de Quibdó, donde tiene unas realidades, unos hábitos, llamémoslos así, rituales, que son muy propios de esta región. Yo soy nacido en la ciudad de Medellín, actualmente en Barranquilla, y encontramos como esa diferenciación social y digamos como esas observaciones que empezamos a ver a partir de los teóricos trabajados, que para este caso entonces son cuatro, desde los que vamos a hacer como las observaciones y las apreciaciones de unas interacciones sociales que vamos a pasar enseguida a continuación. Lo primero es, desde Durkheim, entender qué es un ritual, ¿sí? Y cómo ese ritual va a tener unas características que hablamos de lo sagrado y lo profano, entendiendo sagrado y profano no como bueno y malo, sino que estamos hablando de sagrado como esos rituales de iniciación que me hacen parte de un grupo, que tienen una apropiación y que dan como esa categoría, y un ritual que hablamos de lo profano, pues ya como esas acciones que podemos llamar como ordinarias, pero que hacen parte también de esa interacción social. Esto es importante identificarlo también bajo las otras teorías que nos propone, por ejemplo, Randall Collins con las cadenas de interacción y emociones. Y ya acá él dirige dos contextos para que lo hablemos, la microsociología y la macrosociología. En la microsociología ya involucra todo un tema de emociones y cómo se generan esas emociones a partir de eso, en una corriente, por ejemplo, de por qué me hice hincha del equipo de fútbol al que soy, sino de toda esa interacción social, cómo fue ocupando y cómo esas cadenas de interacciones que generan emoción o que mueven sentimientos, lo llamamos dentro de esa microsociología porque sucede en el interior ese motivador, funcionan en el tema de interacción social y ese generador de cohesión. Viene también la intersubjetividad, George Smith, y que esto es muy importante ahí para el trabajo de lo que vamos a describir ahorita en cada una de las imágenes, de los slides que nos va a ir presentando Jodier en este momento, y es cómo la intersubjetividad habla de qué distinto puede ser una misma interacción social que se dé en Quibdó a la que se está dando en Barranquilla, a la que se da en Medellín, incluso dentro de una misma ciudad, qué diferente es lo que sucede en el norte de Bogotá y cómo suceden ciertos rituales al norte y cómo suceden de pronto en el sur, ¿cierto? Y entenderlo de cómo desde esa intersubjetividad pues vamos teniendo aplicado ahí la teoría que nos propone George Smith. Y por supuesto la creatividad y contingencia, que buscando como temas de cómo encontramos la creatividad y contingencia, cómo se modifican esos temas de rituales o cómo se van viendo susceptible la interacción social ante cambios que suceden en el entorno, en el contexto. Por ejemplo, con saludos, cómo se dan de una manera y si migro a otro lugar, cómo se dan o bajo un contexto específico. Entonces, eso es sobre las cuales vamos a estar, digamos, explicando cada una de las siguientes imágenes que va a presentar el compañero Joyer a continuación. Compañero Joyer. Eh, Comparto pantalla para mostrarles las imágenes. Bueno, aquí en este ejemplo miramos un poco de la representación de Durkheim, de cómo estos rituales de iniciación se presentan en nuestra vida cotidiana como, como parte de ella. Ya lo volvemos costumbre nuestra. Al inicio inician algo como una reunión con un amigo nos dijo,
Hermanito, vamos a hacer esto, pero ya después del tiempo lo vamos volviendo parte de nuestro día a día, de nuestra cotidianidad, y ya viene a pasar como un ritual de iniciación. Esto para alguien de afuera puede ser como que raro ver, por ejemplo, esta imagen aquí donde los señores de Barranquilla, que esto me lo expuso el compañero Ricardo Angarita, cómo él vio que los señores de Barranquilla se levantaban temprano, cogían su jaulita, que cada uno tiene un canario, como pueden ver en la imagen, y se iban a reunir en un parque que se llama el Parque de los Pájaros Caídos. Se iban a tomar un café y a jugar dominó, exponiendo sus pajaritos, como compitiendo a ver quién es el que tiene el pajarito más bonito o la jaula más bonita. Eh, Pasamos, aquí podemos Si ver, quieres, eh, si quieres, compañero, ahí yo aporto un poquito de eso y que precisamente es como lo que logramos a través de este ejercicio de enriquecimiento colectivo, de aprendizaje ahí en grupo. Y finalmente entendimos que los rituales tienen cuatro componentes, ¿sí? Cuatro componentes que nos definen desde la teoría. Primero, comparten valores. Entonces, todas las personas que están ahí van compartiendo una serie de valores a partir de esa interacción social que van teniendo. Y cómo transforman, ¿cierto? Cómo transforman incluso el concepto de vamos a reunirnos y vamos a ver una competencia. Incluso si yo lo llevo más al curso anterior de teoría de sociología clásica, entender también que ahí hay un campo y que ahí se me va desarrollando un campo, de pronto en la teoría de Bourdieu, de cómo se desarrolla, cómo hay una competencia por el liderazgo, cómo hay una competencia porque tiene el pajarito más bonito, la jaula más bonita. Es un tema también de tradiciones como segundo elemento, de prácticas, de prácticas y de formas de hacer las cosas. Entonces ahí identificamos muy bien lo que nos dice Durkheim y lo que nos dicen también desde intersubjetividades cuando nosotros empezamos a contarlo entre nosotros, compañero. Compañero Joyer, gracias. bueno, prosigo. Aquí en esta imagen estamos viendo la foto de la primera comunión de el compañero Ricardo Angarita, donde este ritual de iniciación lo tenemos presente las personas como para ser aceptados en una religión, y esta religión fue inculcada por nuestra familia, porque nosotros no nacimos con esta religión, nosotros somos como unos recipientes que nos vamos cargando con información de nuestro entorno, de las entidades de alrededor, que son el colegio, la familia, el trabajo, o así. Vamos acogiendo estas experiencias. Este ritual es un ritual, lo podemos llamar un ritual religioso, un ritual de aceptación para la religión. Para los religiosos, si no hacemos la primera comunión, se puede decir somos aceptados, pero digo que la primera comunión es importante para ser aceptado, así como el bautismo. Per- Prosigo. Perfecto, compañero. Entonces, para aportarte ahí y de acuerdo a la teoría, quiere decir que un ritual en esa importancia es el que transmite valores, que ya lo vimos, pero también transmite normas de aceptación dentro de un grupo social. Entonces, para poder ser acá, ya sí, finalmente yo no nací siendo católico, pero la familia me dijo, no, es que hay que comportarse así, en este lugar hay que hacerlo así, esta es la norma, y esas normas incluso yo decido aceptarlas a partir de este ritual sagrado, en este caso, porque es de aceptación, porque es de toma de propiedad de esas normas y acogerme a ese entorno social o a ese grupo, ¿sí? Que me acepta a través de esas interacciones sociales aceptadas para esas normas establecidas. Prosigo. La siguiente imagen, aquí en esta siguiente imagen, podemos ver eh, un poco de cómo inician las fiestas de San Pacho. Esto es un altar al fraile San Francisco, y con esto se da inicio a todo lo que es el tema de la fiesta. San Pacho inicia con
el tema religioso y termina y culmina con el tema religioso. Este ritual de iniciación que es acogido por cultura, es acogido de cultura, hecho desde tiempos atrás, hace 300 años, por nuestros ancestros. Comienza, como dije, con esto y prosigue con las muestras de folclore, perdón, música, una pequeña muestra de disfraces, que estos disfraces aquí lo que quieren mostrar son como una pequeña parte, exhibir una pequeña parte de tanta biodiversidad que tenemos en el territorio chocuano. Esta parte aquí que estamos presenciando, donde están en una balsa en el río, se ve como hay 12 canoas de lo que representan los 12 barrios. Cada barrio tiene su canoa, su chirimía y su representación de su disfraz, o sea, lo que quiere exhibir. Prosigo. Okay. Estos rituales de iniciación, Sí. los podemos llevar al tipo cultural. Y todo esto se hace gracias a esto, todo esto inició gracias a la emoción que compartimos, a cómo en cadena sentimos lo mismo al celebrar, sí, al celebrar o al participar en este evento que fue creado por nuestro ancestro. Entonces, parte de esto es cómo nosotros aceptamos todo eso que nos enseñan desde pequeño, cómo lo asumimos. Perfecto. Entonces, acá para aportarle al compañero Joyer, lo que nosotros encontramos en socializando el tema, por ejemplo, de las festividades en los lugares donde somos, encontramos la principal característica de los rituales y es, no son acciones sueltas, ¿cierto? No son acciones que yo practico de manera individual, como sin conciencia, sino que están cargadas de simbolismos y esos actos simbólicos o esos simbolismos, porque venga, cada 12 canoas, sí, cada una es un barrio, me hace sentir identificado con la creencia de ese barrio, con la cultura, me hace sentir y reafirma, por supuesto, ese concepto de identidad, ese concepto de identidad se ve ahí. Entonces, es lo que vemos acá en la imagen que nos presenta el compañero Jodier. Bueno, volvemos ya pasando al otro tema más festivo, que a este sí se unen más las personas del común, porque se trata ya del gozo, de la emoción que compartimos, de la euforia que llamamos, de la fiesta. Es aquí donde celebramos con un ritmo llamado bunde, el cual viene compartido de una chirimía, los instrumentos son bombo, requinta, platillos, saxofón y muchos de los otros, que esto nos dan un ritmo que para nosotros es algo hermoso, algo cultural que compartimos todo, algo que nos une. Este ritual lo podemos asociar también con el de cadena de emociones. Todos venimos a esto, todos participamos a esto porque nos genera lo mismo, como ya dije, felicidad, euforia. Y entonces, ya llevándolo aquí a lo más teórico, esto es de lo que hablo un poco Randall Collins. Ok, muchas gracias, compañero. Si quieres, ahí yo te comparto un poco de la emoción que puede sentir alguien que está ahí, ¿cierto? Finalmente, la experiencia que pueda sentir una persona que está ahí es diferente. Y es diferente por esa, digamos, como esa tradición, esa cultura de lo que nos hablaba al principio, de que somos unos recipientes y digamos que esa interacción social que vamos desarrollando en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, pues nos va transmitiendo esas cadenas de interacción, que es lo que dice Collins, a través de ese sentimiento de que siento, me siento parte de, acepto unas normas, acepto esa cultura como tal y también tomamos el tema de intersubjetividad.
¿sí? Si yo este contexto, si yo este mismo encuentro que estoy viendo ahí, que despierta esas emociones, quizás lo llevo al interior y quizás no desarrolle las mismas emociones y la misma generación de interacciones a partir de de otros contextos, o sea, si lo llevo a otro lugar. Entonces, eso identificamos a partir de esta imagen, compañero. Sí, esto dicho porque como no es algo que, por ejemplo, pongámonos en la situación del compañero Ricardo, como no es algo que el compañero Ricardo se lo haya inculcado, como dijimos, desde pequeño, que lo haya visto desde siempre, que sea algo que comparte con su gente, puede que no lo sienta a sí mismo como alguien de acá, alguien que sabe que su mamá disfrutó esto, sabe que su papá disfrutó esto, sabe que su abuelo disfrutó esto, su abuela. Entonces, es como también dependiendo del contexto en el cual estemos, eh, podemos asimilar a sí mismo las cosas. Prosigo con la siguiente imagen. Esta imagen es un poco de cómo en los velorios, representa un poco de cómo en los velorios nuestros antepasados desde hace mucho tiempo le cantaban alabados al que estaba, se puede decir, al velado. Esto representa un poco de cómo se despiden cómo se despedían nuestros antepasados de el que ya se había ido, de la última o el último canto, el último baile. Y esto es un ritual de interacción cultural. Ya no se ve mucho porque la sociedad, los jóvenes, hemos ido cambiando un poco y dejando un poco de nuestra cultura atrás. ¿Qué pasa con esto? Que por eso no lo acogemos, porque pensamos que, no, eso ya no, como que no va, o se nos ríen, o porque ya conocemos más, porque por medio del Internet tenemos mucha información, tenemos demasiada información y entonces pensamos que las personas de afuera no nos van a aceptar por realizar aquellas cosas que realizaban antes nuestros padres y abuelos. Y por eso puede que muchos de los jóvenes dejemos de realizar eh, estos rituales de interacción cultural, los dejemos atrás. Compa- Eh, Compañero Joy, para sí, sí, complementarte algo en lo de los velorios, que de hecho nos pareció muy sorprendente, porque si esto lo llevamos a otro contexto y que ahí encontramos puntualmente la aplicación de teorías y conceptos que nos deja, por ejemplo, George Evermead, ¿cierto? Donde habla de la sí, sí. intersubjetividad y donde ese contexto cambia, ¿sí? Porque si yo voy de pronto al interior a un velorio, yo no voy a ver en un velorio señores jugando dominó o cantando como si fuera una fiesta, pero sí lo vemos Ujú. en esta interacción social que se da puntualmente en este sector. Y finalmente eso los hace a ellos sentirse parte de ese gozo, sentir esa emoción, esa microsociología interna de movimiento de normas internas dadas en ese punto específico de ese grupo social. Con la siguiente imagen. Aquí vemos un poco de cómo en los equipos de fútbol se le da la bienvenida a un nuevo jugador. Este ritual lo comparten, por no decir todos, la mayoría de los equipos de fútbol. Vemos cómo le hacen un pasillo de personas para darle golpecitos al jugador nuevo. Este ritual